¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Dentro del esquema del Evangelio de San Lucas que estamos siguiendo estos domingos, hoy toca el tema de la vocación o de la comunidad que Jesús quiere formar en torno a él. Los dos domingos anteriores escuchábamos cómo Jesús iba predicando, iba actuando en Cafarnaúm y en los pueblos vecinos, y entonces Jesús ha estado actuando solo. Llega el momento en el que Jesús llama. El tema vocacional en este quinto domingo del tiempo ordinario está muy presente, tanto en la primera lectura, la vocación del profeta Isaías, la segunda lectura, el sentido de la vocación de San Pablo, y en el Evangelio, la vocación de Pedro y de los primeros discípulos. La clave para entender o para comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo este domingo aparece en el primer versículo del Evangelio, que nos puede pasar desapercibido. El Evangelio comienza diciéndonos que la gente que estaba reunida alrededor de Jesús escuchaba la palabra de Dios. Y es que la predicación de Jesús no es cualquier predicación, es Dios mismo que le está hablando al pueblo y por lo tanto, ojo aquí, familia, porque la comunidad y la vocación, la misión a la que Dios nos llama cada uno de nosotros, nacerá y la podremos comprender a partir de la escucha de la palabra de Dios. La vocación de Isaías en la primera lectura, él está en el templo, está atraído por la voz de Dios y por la santidad. La vocación de San Pablo al amor ha sido un fruto de este encuentro con Jesús, que le ha hablado y lo ha invitado para ser el apóstol de los gentiles. En el Evangelio, la gente está alrededor de Jesús escuchándolo y toca después Jesús diciéndole a los apóstoles que las barcas las tienen que llevar mar adentro porque no han pescado nada. Y después de la escucha de la palabra de Dios, toca confiar en Él. Jesús le pide a Pedro y a sus compañeros que vuelvan a llevar las barcas mar adentro porque no pescaron nada toda la noche. Y Pedro y sus compañeros han sido pescadores toda la vida. Saben perfectamente bien que no se puede pescar durante el día, que se tiene que esperar la tranquilidad de la noche, la tranquilidad de la madrugada para poder tener una buena pesca. Pues después de escuchar la predicación de Jesús, Pedro tiene que confiar en lo que Jesús le está pidiendo. Pedro y sus compañeros se arriesgan a hacer el ridículo, pero se dejan conducir por Jesús. Este es el siguiente paso que hay que hacer una vez que se ha escuchado la palabra de Dios. Habrá que confiar en Él, familia. Y Pedro le dice a Jesús: confiando en tu palabra, echaré las redes. Es tanta la pesca que tienen que le tienen que hablar a las barcas vecinas para que vayan y les ayuden. Esto es completamente simbólico, ya que el trabajo es tanto, la obra de Dios es tan grande que se necesitan de todas las manos disponibles para que se pueda conseguir la pesca abundante. Se necesita de la indicación y de la guía de Jesús para que esto también pueda funcionar. Tú y yo, familia, y nuestras comunidades, cada una de nuestras comunidades, movimientos, parroquias, grupos, necesitamos vivir esta aventura de confiar en la palabra de Dios que escuchamos. Si Dios ha actuado en el pasado de nuestra historia personal, familiar, comunitaria, de iglesia, Dios sigue actuando y Dios seguirá actuando. Necesitaremos confiar en Él para poder comprender lo que Dios nos está pidiendo en nuestra vida, a qué nos ha llamado a la existencia, cuál es nuestro lugar en la vida de la iglesia y cuál es nuestro lugar en el mundo. Necesitaremos recorrer la misma aventura para que podamos realmente responder y formar parte de la comunidad de Jesús. Otra cosa también muy simbólica que nos habla de esta comunidad: la barca a la que Jesús sube es a la barca de Pedro. Es decir, que con Pedro y no sin él es como sucede el milagro. La misión, el apostolado, nuestra vocación en la iglesia no puede ser sin Pedro,
Pedro como el fundamento visible, la unidad visible en la vida de la comunidad, que en este caso su sucesor es el Papa, los sucesores de los apóstoles, los obispos y las personas que Dios ha puesto al frente de la comunidad. En el liderazgo de las comunidades no será sin la vida de la Iglesia que nuestra misión y nuestra vocación pueda ser completada. Pues bueno, familia, escuchemos la palabra de Dios, confiemos en su palabra y llevemos nuestra barca junto con la comunidad. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.